Amigos, bienvenidos a otro episodio de Tonske en TV UNAM. El día de hoy tenemos el tema del primer debate que acaba de pasar apenas hace unos días y tenemos unos invitados de lujo para discutir al respecto. Estoy con Mariana Vega también. Yo soy Mariana Vega y me proclamo ¿Qué de gracioso, qué de absurdo y qué de interesante podemos o no rescatar de ese debate que, como dices, Marta, acaba de pasar la semana pasada, ese domingo? Y ya tuvimos una semana, ¿no?, de observar debates del debate, qué se dijo, qué no se dijo. Tenemos saturación ya en los medios también de lo que mi candidato quiso decir, pero que no pudo, ya lo sabemos, ¿no? Entonces ahorita vamos a platicar qué de nosotros, por eso están con nosotros nuestros invitados, Marta, para hablar acerca de qué encontramos o no en ese debate. ¿Qué guste comenzar? Yo para detonar la conversación querría preguntarles si este debate cambió su percepción de las cosas respecto a las elecciones, las próximas elecciones del 1 de julio, o quedó exactamente igual. Bueno, creo que lo primero que tenemos que considerar es que el debate electoral en este tipo de modalidades es o consiste la expresión última de la democracia de audiencias y la política del espectáculo. Es realmente un espectáculo, ¿no? Hay un formato destinado para que determinadas personalidades se desarrollen en determinadas maneras y un formato establecido que yo creo que quien ha estado más o menos pendiente de cómo se ha realizado el proceso electoral y ha hecho una revisión tal vez de los procesos anteriores, era de esperarse, ¿no? O sea, la personalidad de cada quien, el desempeño, le han llamado algunos, de cada uno de los debatientes, en lo personal no cambió mi perspectiva sobre el proceso electoral, incluso la fortaleció, pero creo que fue muy evidente, más allá de que Anaya sea un buen técnico del debate, porque es eso, es una técnica, en esta forma es una técnica de que Margarita estuviera bastante feliz y pareciera no creer estar en el debate, aunque hubiera preferido estar en el lugar de Anaya, que el Bronco, como decíamos hace un rato, sea un frívolo, que Andrés Manuel no se desempeñe bien en este tipo de ejercicios, que él prefiera estar con su gente, ¿no? Y bueno, que Meade pues, es un tecnócrata gris que a veces recuerda a Madrazo, ¿no?, en el 2006. Creo que eso era algo que ya se podía prever, ¿no? Y creo que lo que muestra eso también es que hay tendencias que a lo largo del programa podremos ir discutiendo, y esas tendencias son, creo, mucho más evidentes a medida que las campañas se han intensificado y encontraron en el debate un momento de hacerse evidentes, yo creo, a todas luces. Carlos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que los debates en México, por la forma en que están organizados y por el hecho de que hay tantos candidatos, pues difícilmente se prestan a un intercambio, digamos, significativo, sustancioso de propuestas, detalles de política pública, ¿no? Y más bien se convierten como en espectáculos donde lo que vemos es a los candidatos desempeñar su personaje, ¿no? Y a ver qué tal pueden reaccionar a preguntas, a la presión de pronto de las circunstancias, ¿no? En eso creo que el debate fue muy cumplidor, ¿no? Ahora, con respecto a si me sorprendió o no me sorprendió, o sea, yo llegué con ciertas expectativas. Yo esperaba que López Obrador estuviera a la defensiva, digamos, cuidando su ventaja, ¿no?, y no arriesgando. Y sí, creo que eso fue lo que hizo López Obrador, aunque de pronto me sorprendió como que parecía que no iba preparado para responder o para explicar cosas importantísimas en su plataforma, ¿no? En particular el tema de pues, la política de seguridad y la política anticorrupción, ¿no? Este momento donde empieza a repetir como sus eslogans y las frases que ya le conocemos, pues sí, la verdad me sorprendió porque dije, bueno, pues esta era una oportunidad como para, a lo mejor para tratar de decir algo nuevo, ¿no?, algo más atractivo, y pues volvió como a sus formulitas, ¿no? Anaya me sorprendió porque aunque se decía mucho esto de que iba a tener un buen debate, pues yo nunca lo había visto en esa circunstancia, y pues sí, dije, mira, o sea, y salió muy echado para adelante, como muy ambicioso, se veía que traía su guión bien hechecito, ¿no? Ya luego salió toda esta polémica de que si mintió o no mintió, pero bueno, en ese momento no sabíamos, y sí dio la impresión de pues, un cuate que se preparó para esto. Sí. Meade, pues era como su última oportunidad, ¿no? Claro. Ya no digamos para colarse al segundo lugar, para detener la caída de sus preferencias, ¿no? Y ni una ni otra. O sea, la verdad es que el debate de Meade fue muy malo, y bueno, un poco la revelación en el sentido más negativo posible que podamos dar, ¿no?, es la del Bronco, ¿no?, que ahora sí que con todo respeto, y lo digo en el sentido técnico de la palabra, es un pinche orate, ¿no? Por dos. ¿No? Y bueno, lo terrible además es que o sea, él y su locura esta de lo de la mano, probablemente haya sido de lo más memorable del debate, en un mal sentido. O sea, llama la atención porque ¿de dónde salió este señor y cómo explica que esté haciendo esas propuestas? Y todavía la moderadora
Azucena Uresti, ¿no? Le pregunta, oiga, pero usted lo dice metafóricamente. No, no, yo quiero hacer una legislación. O sea, ¿qué? ¿No? Bueno, sí, eso. Y finalmente, pues Margarita, que yo la vi como esforzada, tratando, pero como un poco desentonada, ¿no? Incluso la forma en que usaba la voz. Margarita tiene un problema de origen que, o sea, siendo la única mujer candidata, sería muy fácil para ella asumir una agenda de género, ¿no? Derechos reproductivos, feminicidio, ¿no? Y no trae esa agenda, Margarita. Porque representa a las mamás que tú dices, es que soy mujer y te voy a defender, pero todos estamos conscientes ahorita que no necesitamos que alguien te defienda, sino que te brinde las condiciones para que se puedan hacer las cosas bien, ¿no? Carlos, en ese sentido, tus impresiones tuyas y también lo que las personas alrededor tienen sobre este debate. Ok, sí, yo estuve tratando como de empaparme tanto de lo que decían los medios como lo que decía la gente, ir platicando en la calle, ir viendo, y sí, evidentemente fue un evento mediático. Vimos que supuestamente 13 millones de personas vieron el debate, y yo creo que es un reflejo como de lo que se venía manejando en todo el proceso electoral. No, si me sorprendió las expectativas, yo al contrario, yo no iba con expectativas, yo dije, a ver, que me sorprendan, a ver qué pueden decir. Yo creo que no vimos nada nuevo, pero bueno, salvo lo del Bronco. Sí, no, o sea, nada. Yo creo en las clases, bueno, comentábamos entre los alumnos que no fue algo productivo. Hay que recordar, es el primer debate, sí, y hay otros dos, y yo creo que lo bueno va a estar en el tercer debate, pero, o sea, era una oportunidad para que todos aportaran algo nuevo y no lo hicieron. O sea, cada candidato sabía lo que iba, ¿no? O sea, Andrés Manuel a defender pues, la ventaja que lleva, no contestó. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo. Hay cosas que tiene que aclarar y que si no lo hace en este tiempo que queda antes del 1 de julio, eso le va a pesar, ¿no? Pero, bueno, perdón. Sí, no, o sea, justo yo quería hacer un comentario como eso, que viendo todas estas cosas, como que me pareció muy poco fructífero el debate, y entonces justo me puso a cuestionarme si realmente es un formato que convenga a la democracia, pues, ¿no? O sea, a la real democracia, porque igual estaba pensando, quizás puedan existir otras maneras en que los candidatos puedan exponer sus iniciativas y la forma en que piensan gobernar, que no sea necesariamente este circo de locos donde están nada más como tirándose uno al otro y a ver a qué hora, ¿no? Que es muy divertido de ver de repente, ¿no? O sea, yo estaba con mis palomitas viendo así a qué hora se golpeaban media Naya, ¿no? Y cuando pasó ese pequeño momento fue muy maravilloso, pero ¿no? eso es lo preocupante, ¿no? Que también ya sabemos a lo que vamos y entonces lo estamos viendo y hacia dónde se va a ir la atención de estas elecciones. Es que yo creo que en este formato, o sea, sí se nos permitió ver cómo se desenvolvían los candidatos. O sea, no es como el típico discurso. Yo creo que es, no sé si benéfico, pero sí vimos que, o sea, los vimos pues, desenvolverse, ¿no? Contestarse o no estar preparados. O Anaya, que traía todas sus cartulinas y que, o sea, él sí venía preparado. O sea, no sé si los datos eran ciertos, que ya están diciendo que no en verifica.mx, pero, o sea, formato de debate yo creo que sí permite ver un poco más humanos a los candidatos. Pero justo pienso, como, ¿para qué? ¿No? O sea, como eso realmente es lo que nos estamos fijando. ¿Qué tan bien debaten? ¿Qué tal locura dice esta? No importa si es verdad o no en este momento porque estamos viendo el debate. ¿Y eso para qué nos sirve como electores para tomar una decisión? ¿Vimos propuestas en este debate? Sí, algunas, ¿no? Digamos, no creo que haya sido el centro, lo más importante del debate, las propuestas. No dijeron además nada nuevo que no supiéramos ya que estaban proponiendo. Pero yo creo que el debate, digamos, más allá de la pobreza argumentativa o la pobreza programática, ¿no? En términos de propuestas, sí nos da información como electores sobre quiénes son los candidatos, ¿no? O sea, yo creo que no es superficial o no es menor como hacerte una idea del carácter o de la personalidad, ¿no? Cuando está en una situación de crisis porque todos lo están atacando, ¿cómo responde? O cuando está, digamos, muy atrás en las preferencias, ¿se crece o no se crece, ¿no? Digamos, en efecto, no es algo como particularmente útil si uno está llevando la contabilidad de las propuestas y los detalles de la política pública, ¿no? Pero conocer la personalidad de las personas que quieren gobernar, hacernos esa idea, pues no está mal. ¿No? Un entrenamiento político, yo creo que todos han tenido o están en el ámbito, ¿no? Incluso los independientes. Entonces,
justo vemos cómo son, o sea, qué habilidades tienen para responder. Obviamente, si están seguros de lo que están diciendo, bueno, es que no. También, por ejemplo, Anaya lo decía todo como si, la verdad absoluta, ¿no? Y ¿Eso pues, cómo ¿no? influiría entonces en la percepción de las personas? Sí, yo creo, primero que hubo un brinco cualitativo muy grande en el formato de los debates electorales en México. O sea, un debate que muchos consideraban bastante aburrido por la falta de intercambio de ideas entre los candidatos, a un debate que pareciera estar mucho más diseñado para los señalamientos que para las propuestas o para defenderse de dichos señalamientos. Por ejemplo, a Andrés Manuel le hicieron muchos señalamientos sobre su propuesta de seguridad o sobre la inclusión de Alfonso Romo a su proyecto de campaña. ¿De qué manera, con 10 segundos, vas a poder responder que tienes una propuesta de seguridad que busca enlazar toda la cadena del delito, no únicamente un centro inmunitario, bla, 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 ¿no? ¿O de qué forma puedes responder, por ejemplo, al hecho de que, como tu programa de nación contempla aumentar la demanda interna en la economía mexicana, necesitas hacer negociaciones con quienes producen para la demanda interna, ¿no? Que en este caso sería Alfonso Romo y ciertos sectores del empresariado industrial y comercial. Entonces, y eso que sucedió con él sucedió con todos los candidatos. Entonces, yo creo que el formato de debate podría ser, como comentaba hace rato, una suerte de formato medio, ¿no? en el que pueda haber interacción, pero también haya un poco más de espacio para la realización de las propuestas, y yo creo que afecta a las personas de manera diferenciada. Vamos a hablar un sí, poco de eso más sí, adelante. Sí. Ahorita nos tenemos que ir a un corte, regresamos con la recomendación literaria de Lick y seguimos hablando. No le cambien. Regresamos a Don't Skate directo con la sección literaria. Y es que la semana pasada, ustedes lo recordarán muy bien, yo comparaba el debate político, el primer debate electoral que tuvimos, con un diálogo platónico, en el sentido de que sabíamos qué iba a suceder, sabíamos cuál era la conclusión desde un principio. Porque en realidad lo importante es quién es el candidato. Nada de lo que hayan dicho realmente los cambia como individuos, como personas, como políticos. El día de hoy pienso en otro libro también que se titula Cosmética del enemigo, una novela escrita por Amélie Nothomb, que es realmente una sola escena, con dos personajes y un diálogo entre ellos. No un debate, un diálogo. Una persona está en una sala de espera de un aeropuerto, simplemente aguardando su vuelo. Cuando llega alguien más, interrumpe la lectura del otro. Sabemos lo horrible que es que alguien nos interrumpa cuando estamos leyendo. Y empiezan a hablar de cualquier cosa simple, el clima o lo que fuera. Pero poco a poco las preguntas que uno le hace al otro se tornan mucho más desesperantes. Porque al principio le habla de la esposa muerta de uno de ellos, después de cómo mataron a su esposa e incluso de cómo la violaron antes de que muriera. Es un diálogo, por supuesto, nada cordial, que se hacen de gritos en algún momento y termina con la muerte de uno de ellos. Pero en realidad al final nos damos cuenta de que no eran dos personas, sino una sola. Esa misma persona, la culpa, realmente el remordimiento de lo que había hecho años atrás con su propia esposa, lo visita y lo hace al final matarse. Creo que la lección aquí en esta novela, Cosmética del enemigo de Amélie Nothomb, es que una persona puede ser su peor enemigo. Creo que en este debate el peor enemigo de Anaya no fue López Obrador, ni el de López Obrador Anaya, al revés. López Obrador es su peor enemigo, Anaya es su peor enemigo y así sucesivamente con los demás. Lo que son, lo que han hecho, el tipo de cargos que han tenido, aquello de lo que están acusados, ellos mismos se han hecho esa trayectoria que hace que hoy no creamos en ellos como candidatos. Creo que es una novela que nos deja realmente con esa reflexión y ustedes tienen todo un segundo bloque para seguir hablando de ello. Lick, muchas gracias por esa recomendación. Vamos a leer el libro, como cada uno de los que nos has dicho, y pues seguir hablando de eso justamente que tú mencionas, ¿no? Las personas, ya vimos, pues que se caen las máscaras cuando tienes que improvisar, a final de cuentas, ¿no? En ese sentido, tú nos hablabas acerca de la percepción que las personas tienen o no después de este debate. Sí, justamente creo que el impacto del debate es diferenciado por la simple razón de que no existe un solo México, no hay muchos Méxicos que conforman a este país. Es un país con muchas naciones y esa pluralidad que podemos encontrar en la cultura, en las prácticas sociales, históricas, etcétera, se expresa también en la manera en cómo aprecian el debate. Y creo que, recuperando lo que decía el compañero, es el principal problema de los panistas. Los panistas creyeron que por las aptitudes debatísticas de Anaya iba a haber un cambio sustancial en las percepciones electorales. Lo que ellos no se han dado cuenta es que esta noción que el PAN parecía de pronto mantener
de que México es un país donde predominan las clases medias y predominan los profesionistas liberales, los cuales están generalmente, son susceptibles a los discursos de miedo por lo que han logrado a través de su esfuerzo, ¿no? No es lo que domina en la sociedad mexicana. En México el voto corporativo, priista, el voto mucho más emotivo que se ha visto al menos con el fenómeno de Andrés Manuel desde el año 2006, no prima en una lógica de vamos a ver el debate y en función de lo que veamos el debate, de las posiciones que tengan los candidatos, vamos a definir el voto. Creo que es diferenciada las implicaciones del debate porque diferenciada la sociedad en su conjunto. Que en este vaya que influyó el papel que jugaron, hablábamos hace un momento, los moderadores de este debate. Que lo hicieron mucho más interesante, ¿no? Justo creo que fueron los grandes ganadores y hubo un ganador del debate, ¿no? Que realmente hubo un momento en que, por lo menos yo, empecé a tener otra vez fe en que los periodistas podían hacer un debate mucho... Que les dejaban también hacer algo. Es eso, y que no es solo como la opinión que, o sea, que todos tenemos, ¿no? Que el sistema ha corrompido hasta los medios. O sea, en este debate pudimos ver, o sea, preguntas generales a cada uno de los candidatos, para ver desde su perspectiva cómo la abordaban, y preguntas específicas, ¿no? De en qué rollos se habían visto envueltos, y pues eso, o sea, sí fue algo bueno, creo yo, en ese sentido, la participación de los moderadores. Me gustó ver que a todos los trataron de poner en jaque en algún momento. Apelaron, ¿no?, hasta el moralismo que todos conocemos y que era hipócrita no ver presente en el discurso de Margarita la pregunta de qué haces si tu hijo es gay y se casa, ¿no? O sea. Sí, ¿sabes qué? Otra manera de ver esto de los impactos diferenciados tiene que ver también, esto los politólogos lo tienen muy estudiado. Normalmente la gente ve los debates ya como no solo con una expectativa, sino con una preferencia, y la mayoría de las veces lo que ocurre es que el debate refuerza la preferencia previa que tenía la gente, cosa que hace muy poco interesante el debate, ¿no? Pero cuando alguien trata de verlo más allá de la preferencia, cuando no está como en la lógica de la militancia, realmente se vuelve muy interesante, porque entonces cuando escuchas, por ejemplo, esto que decían de las buenas preguntas de los periodistas, ¿no? Y ves, incluso puede ser un candidato que te simpatice, pero lo ves titubear o lo ves equivocarse, y lejos de que, digamos, te predomine en tu mirada la lógica militante, yo estoy con él o con ella sin importar, ¿no? Pues de pronto adquieres una perspectiva crítica que justo creo que era un poco el papel de los moderadores, de los periodistas, de ayudarnos no solamente a conocer mejor a los candidatos, sino también a ponerlos un poco en aprietos para conocerlos en una situación, digamos, en la que no estén cómodos, ¿no? Que pues, obviamente si llegan a gobernar, eso va a pasar mucho, sí, ¿no? Oigan, y hablando un poco de la diversidad en la nación y pues los muchos Méxicos que somos, y que además vimos de repente un poco más representados en esta cosa terrorífica que fue el Bronco, ¿no? Decir como hay una parte de México que de repente preferimos no pensar que existe, que es esta gente que de verdad piensa como el Bronco y que le parece genial la idea de que mochemos manos a quien robe, ¿no? También a mí me hizo falta ver ese otro México que muchos intentamos como que llegara un poco a hacerse visible, que fue Marichuy. Yo quería poner justo el tema de imaginar qué tan diferente hubiera sido el debate si en una de esas tarimas hubiera estado Marichuy también respondiendo, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué opinan ustedes? O sea, yo creo que por contraste los demás candidatos hubieran sido, o sea, se hubiera visto absolutamente frívolo Anaya, ¿no? O sea, como sin sustancia López Obrador, por supuesto que Margarita viviendo en otro mundo. Otro tipo de mujer. En la del Valle nada más, ¿no? Así. Eso, o sea, me gusta pensar como qué hubiera pasado, ¿no? Yo pienso que hubiera sido súper disruptiva, en un buen sentido, la presencia de Marichuy. O sea, yo creo que no se ha ponderado lo suficiente lo que significaba esa candidatura. O sea, que organizaciones, comunidades indígenas apostaran por el juego electoral, ¿no? Después de muchos años en que el principal protagonismo que habían adquirido fue con una revuelta armada, con un levantamiento armado, ¿no? O sea, ahora las comunidades indígenas de México proponen una candidata, están dispuestas a entrar al juego electoral y no reúnen suficientes apoyos de la ciudadanía, ¿no? Previo a esta mesa justamente comentábamos eso, ¿no? Ahorita en Facebook hay miles y todos somos expertos en política o tenemos una opinión. Algunas personas podrán pensar está mal, porque no, es que ahorita ya resulta que te interesa la política. Pues claro, porque estamos en una coyuntura donde si no te interesaría o al menos estás empapado, pues ¿qué estás haciendo, no? Yo apoyo 100% que eso se haga.
pero en ese sentido contar las cosas a contrapelo, yo creo que con una candidatura como la de Marichuy hubiera sido posible, sino que ahorita nada más hablábamos, si nos posicionamos de a favor de México o en contra de México, o de hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, ¿no? Yo creo que eso no es posible porque entramos también a un estadio terrorífico en el que tú eres el enemigo, tú estás a favor de lo que se están haciendo las cosas. Oigan, y estamos ya a punto de concluir, nos queda poquito tiempo, se nos fue el programa rapidísimo, pero eso, justo tenemos como una última intervención de cada uno de ustedes. ¿Qué nos deja esta plática y este primer debate? ¿Qué nos deja? Pues nos deja mucho que desear primero, el primer debate. Yo creo que, o sea, quisiera decir ahora que tengo como este espacio en televisión, en medios, que tenemos que aprovechar esta facilidad que tenemos ahora para acceder a la información y tenemos que, o sea, saber diferenciar y saber qué se está diciendo, qué está mal dicho, o sea, qué no se está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que saber cómo discriminar la información, no apegarnos 100% a una línea discursiva, o sea, faltan otros 2 debates. Yo digo que en el próximo se va a mantener más o menos como está, como pasa ahorita, y en el tercero es donde ya van a soltar las propuestas bien, o sea, bueno, no sé, espero que en el segundo ya lo hagan, ¿no? Por fin. Si no estaríamos mal, Mauro. Sí, yo creo que a propósito del natalicio de Karl Marx, ¿no? Hace 200 años, se cumplen 200 años ahorita, creo que esta frase que ha sido utilizada para muchas cosas, en muchas ocasiones, pero que es bastante sabia, de que la historia se repite 2 veces, una vez como tragedia y otra como farsa, aplica bastante bien en lo que vimos en el debate, ¿no? Nuevamente, si hacemos un poco de revisión de lo que ha pasado en los últimos sexenios, en los últimos procesos políticos, hemos visto que por un lado se ha desatado una campaña de miedo contra algún candidato que, por ejemplo, en 2006 marcó la agenda durante mucho tiempo, ¿no? Una inversión millonaria del Consejo Coordinador Empresarial, de Jumex, de Sabritas, hasta el doctor Simi, ¿no? Para atacar a un candidato, dio pie a que en aquel momento, en los debates, Felipe Calderón, que era quien había impulsado esa campaña y sus financiadores, se viera más holgado, se viera mucho más holgado, pudiera dar sus propuestas y para muchos fuera el ganador del debate, ¿no? Porque mientras Andrés Manuel seguía acusando a que había una campaña sucia, él decía, aquí están mis propuestas, y pum, un estilo un tanto similar a Nacho, ¿no? Incluso este asunto de sacar el libro de Fobaproa lo hizo también Calderón en el segundo debate. Hay como 4 señalamientos que son iguales, la Naya Calderón, habría que ver y tal vez hacer un análisis en ese sentido. Digo farsa porque ahora, gracias pues al fin de cuentas a la herencia del movimiento Yo Diciendo 32, estos monstruos televisivos han perdido bastante legitimidad en ciertos sectores de la población. Y a ver si lo pueden recuperar en otros, ¿no? Exactamente, las redes sociales han adquirido bastante capacidad informativa, ¿no? Y creo que lo que no se pudo hacer, lo que no se ha podido hacer en este periodo y en este tiempo de campaña, lo intentaron hacer en el debate. Y eso se puede ver en el conteo de ataques de todos los candidatos a uno solo, y creo que eso, en lugar de perjudicar a ese candidato, pues lo beneficia, porque no es un candidato que por sí mismo tenga toda la cantidad suficiente de simpatizantes como para ganar una elección, sino es el candidato más todos los detractores de una serie de problemas en este país. Estamos en tiempo, un último comentario brevísimo. A mí me gustaría pensar que el segundo debate va a reflejar lo que sus propios simpatizantes le exigen a sus candidatos. Estamos muy acostumbrados a que los simpatizantes se dediquen a atacar a los rivales, pero creo que después del desempeño más o menos deficiente que tuvieron todos en el primero, sus propios simpatizantes deberían exigirles, en la medida que están comprometidos más allá de un candidato con una causa, que representen esa causa mejor. Y que sean congruentes, ¿no? Se nos acabó el tiempo, estamos esperando sus comentarios en redes sociales. Gracias por habernos acompañado, Marta. Muchas gracias. Gracias. Pues solamente. Digo.